Su nombre completo, Manuel. Víctor Emanuel Vera. Ah, ya está corregido, Víctor. Ya está Ah, corregido. ayer a la noche yo estaba viendo, profe, y todavía no me parecía mi nota, por eso nomás. No, ahora, si se fijan después de la clase, ya está corregido. Ah, bueno, gracias, profe, discúlpame. Bueno, ¿alguna otra duda antes de iniciar la clase? ¿Duda o consulta? Profe, va a tener el mismo peso que tuvo para esta parcial. Para esta parcial, ¿el cuestionario o...? Sí, creo que era, ves que el examen parcial tiene un cierto porcentaje y los Sí, trabajos que nosotros entregamos otro cierto porcentaje. Quería saber nomás si va a mantener, va a seguir siendo el mismo. voy a revisar si es que ya está detallado acá en la plataforma o si no le Dale, pido a profe. la profe Laura que nos facilite esa información. Aquí. Esta actividad va a tener, este cuestionario va a valer 5% de la nota del segundo parcial. Después vamos a tener dos actividades más relacionadas a las otras dos unidades que vamos a desarrollar, que van a tener cada una 5%. O sea, vamos a tener tres actividades para este tercer parcial. Y cada actividad va a sumar Entonces, profe, 5%. Sí. prácticamente los trabajos prácticos son 15% y la parcial, o sea, el examen Ujú. 85%. Para este tercer parcial va a ser 75% el examen escrito. Vamos a tener una clase práctica que va a equivaler al 10% y 15% de estas actividades entre las cuales se incluye el cuestionario de hoy, chicos. ¿Ok? Dale, profe, muchas gracias. Mm. Por eso es importante que estén atentos a las actividades porque de paso son actividades que están dirigidas para que ustedes ya repasen el contenido que vamos desarrollando y que ese trabajo de repasar el contenido que vamos desarrollando ya les valga ya un porcentaje para su parcial. Que de cierta forma también al realizar las actividades, ustedes ya de cierta forma indirecta, ya se preparan para el parcial. Entonces, ese también es el objetivo de estas actividades, que ustedes vayan revisando el contenido a medida que vamos a desarrollando y que así ustedes puedan llegar preparados al parcial y que aparte eso les valga un porcentaje de su nota, de su parcial. ¿Ok? Bueno, entonces hoy vamos a cerrar la parte de comunicación celular. Y después de cerrar esa parte vamos a entrar ya en lo que sería eh, núcleo y organización de nuestro material genético dentro de la célula. Porque después vamos a ver todo el proceso de lo que es el dogma de la biología celular. Nuestro material genético, que es el ADN, que se localiza en el núcleo, contiene los genes que contienen información para producir proteínas.
por ejemplo, las proteínas receptoras que estamos viendo, las proteínas integrales de membrana, proteínas transportadoras, proteínas del citoesqueleto, todas las proteínas que conforman la célula y las distintas organelas de la célula, cada una está codificada por un gen. Ese gen se encuentra dentro del núcleo en forma de ADN. Y para que ese ADN se transforme, o un determinado gen se transforme en proteína, siguen ciertos procesos que a partir del ADN se genera un ARN mensajero y Profe, después ¿no compartís sí, pantalla? ¿No sí, compartís pantalla? no, todavía no estoy compartiendo pantalla. Ese ARN mensajero se convierte en proteína. Y para entender todo ese proceso, tenemos que entender cómo el ADN está organizado dentro del núcleo, cómo se organiza, cómo se reparte, para poder después en la siguiente clase empezar a ver cómo un gen se va a convertir en ARN mensajero para después generarnos una proteína. Entonces, ahora sí, ya les voy a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a cerrar hoy la unidad de comunicación celular, que la bibliografía está en el libro de Solomon, es el capítulo 6 del libro de Solomon y las páginas 135 y 151. Entonces, para poder responder al cuestionario que va a quedar habilitado desde hoy, tienen que revisar el contenido de esas páginas. Entonces, habíamos visto los distintos pasos de la señalización o comunicación celular, donde en el primer paso una célula va a enviar una señal. Y en este ejemplo, por ejemplo, la célula que envía la señal puede ser una célula del islote de Langerhans que va a producir una hormona que es la insulina. Entonces, haciendo una relación con lo que ya habíamos visto, cuando la hormona de la insulina se produce en el páncreas, ¿en dónde se vierte esa hormona o dónde se libera esa hormona? Chicos y chicas. En la sangre, profe. En la sangre. Entonces, al liberarse en la sangre, ¿qué tipo de vía estamos hablando? ¿Es endocrina, parácrina o autocrina? Endocrina, Endocrina. ¿Por qué, Keila? porque está en la sangre, profe. Ujú. Digamos que la vía endocrina sería nuestra vía de comunicación entre célula y célula a larga distancia. Entonces, en el caso de la insulina, ¿qué tipo de molécula de señalización es? Es una hormona que se vierte en la sangre y de la sangre va a distintos tejidos del cuerpo. Entonces, el hecho de que sea una hormona que se vierta en la sangre significa que estamos trabajando el envío de la señal, se está produciendo por la vía endocrina. Si se trata de una célula que produce una molécula a nivel local, una molécula de señalización a nivel local, que afecta a las células vecinas, vamos a estar hablando de la vía parácrina. Y si esta célula que está aquí produce moléculas de señalización que pueden unirse a los receptores de esta misma célula, entonces ahí hablamos de una vía autócrina. O sea, la misma célula, envía una señal que activa receptores que se encuentran en su propia membrana. Entonces, la misma célula actúa como célula emisora y célula
emisora de la señal, y célula diana o célula que recibe la señal. Y dentro de los tipos de señales podemos tener hormonas, neurotransmisores, podemos tener distintas moléculas que actúan como moléculas de señalización. Después habíamos visto que para la recepción, la célula puede presentar receptores, que son proteínas que se encuentran ya sea en la membrana o dentro de la célula, que van a reconocer de forma específica a una molécula señalizadora. Entonces, una vez que la molécula señalizadora llega, se une al receptor que le reconoce de forma específica, entonces ese receptor se activa y esa proteína, recordemos que un receptor es una proteína, y esa proteína va a sufrir un cambio, y ese cambio va a activar otras proteínas que van a formar parte de la cascada de señalización, las rutas de señalización, que sirven para el proceso, el paso 3, que es la transducción de señal. Entonces, en este ejemplo de la insulina, este receptor reconoce de forma específica la hormona insulina, y al reconocer o unirse de forma específica a la hormona insulina, este receptor se altera y en el interior de la célula va a iniciar todo un proceso, una cascada de señalización, una ruta de señalización, que lo que va a hacer es que en última instancia se genere una respuesta. Entonces, en el caso de la insulina, ¿cuál es la respuesta? Cuando el receptor se une a la insulina, genera una respuesta en la cual se activan canales de glucosa, que lo que van a hacer es ingresar la glucosa que se encuentra en el medio extracelular al interior de la célula. Entonces, eso hace que la concentración de la glucosa en la sangre disminuya. ¿Por qué? Porque va a entrar al interior de las células. Entonces, una posible respuesta, una de las posibles respuestas que tenemos ante la llegada a una molécula señalizadora es que se altere la permeabilidad de la membrana. O sea, la membrana celular normalmente no deja pasar la glucosa, pero de forma muy, muy lenta. Ante la presencia de la hormona insulina, se activan los canales de glucosa, que lo que hacen es que la glucosa ingresa al interior de la célula de forma mucho más rápida. Entonces, en este caso, vamos a tener una alteración en la permeabilidad de la membrana. ¿Hasta ahí está claro, chicos, chicas? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a revisar también otros ejemplos relacionados a alteración en la permeabilidad de la membrana. También otra posible respuesta es que se active una enzima que lo que haga es altere o reorganice proteínas que ya están, otras proteínas que ya están presentes en la célula, sea para modificar un proceso metabólico o sea para alterar un proceso celular. Después tenemos, en el caso de la mayoría de los receptores intracelulares, que habíamos visto que aparte de los receptores de membrana, podíamos tener receptores dentro de la célula, que al activarse o al unirse a su molécula, la molécula señalizadora que conocen de forma específica, iban directo al núcleo, y en el núcleo van a actuar como una proteína que regula un gen. Generalmente estas proteínas que regulan genes se conocen como factores de transcripción. Y esas proteínas que regulan genes lo que hacen es, si es un factor de transcripción, va a activar la expresión de un gen específico. O en algunos casos,
se necesita que para que ciertos procesos celulares se puedan llevar a cabo, necesitamos activar ciertos genes y desactivar otros. Entonces, una tercera respuesta posible es que una proteína ingrese al núcleo y se encargue de activar ciertos genes o reprimir ciertos genes para posibilitar un proceso celular. Entonces, vamos a ver eso con más detalle. Entonces, por ejemplo, volviendo a cada una de estas posibles respuestas, la acetilcolina va a ser un neurotransmisor que lo que va a hacer es alterar la permeabilidad de la membrana. ¿Por qué? Porque al unirse a su receptor, lo que hace es el receptor que está acoplado a un canal iónico de sodio, entonces se activa el canal iónico, empieza a ingresar el sodio dentro de la célula y en el caso de que esa célula sea una célula nerviosa, inicia o activa el impulso nervioso para la siguiente de esa neurona, para la siguiente neurona, y si esa célula es una célula muscular, ya habíamos visto en la unidad de citoesqueleto que el ingreso de sodio por la acetilcolina, que activa el canal iónico de sodio, el ingreso del sodio al interior de la célula, ¿qué iba a hacer o qué provocaba? ¿Qué ocurría, chicos y chicas? Profe, ¿cuál es tu pregunta? Cuando la acetilcolina se unía a su receptor, que activa un canal iónico de sodio, ese sodio empieza a ingresar del medio extracelular al interior de la célula, o sea, al citoplasma. ¿Y qué ocurría eso? ¿O qué desencadenaba eso? La liberación de calcio, ¿no, profe? Sí, en la célula muscular, la liberación de calcio. ¿Desde dónde? ¿Desde qué parte específica de la célula? Y desde la sinapsis. ¿Dónde Retículo, está? ¿Sí? retículo endoplasma. Sí, el retículo endoplasmático. Acá hay que recordar, en este primer ejemplo, que dentro de la célula nuestro retículo endoplasmático es una reserva de calcio dentro de la célula. Entonces, en el caso de la acetilcolina, que activa el canal iónico de sodio, recordemos que gracias al trabajo de las bombas de sodio-potasio, el ion sodio se encuentra en mayor cantidad en el medio extracelular. Entonces, cuando se activa un canal iónico de sodio, el sodio empieza a ingresar naturalmente dentro de la célula, al citoplasma. Y ese cambio, eso genera un cambio en la polarización de la membrana, que lo que hace es activa la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático. El calcio dentro de nuestra célula está contenido mayormente dentro del retículo endoplasmático y está en muy baja concentración en el citoplasma. Entonces, cuando se libera el calcio desde el retículo endoplasmático, ¿eso qué hacía? ¿Para qué servía ese calcio en el ejemplo que estamos viendo, o sea, en el ejemplo de la contracción muscular? ¿De dónde iba el calcio? ¿Qué hacía el calcio? Profe, no era de los músculos. Y sí, ¿qué hacía el calcio dentro de la célula muscular?
Profe, no Sí, estaba Sí, enfocado en la contracción muscular. sí. El calcio, No, era que movía la línea de troponina, profe, para que la cabeza de la miosina se uniera a la actina. sí, así mismo. Entonces, el ejemplo, o sea, la contracción muscular se activa cuando la neurona la neurona motora libera acetilcolina. En la célula muscular vamos a tener esos receptores de acetilcolina que van a reconocer a la acetilcolina de forma específica. Cuando eso ocurre, ese receptor está ligado a un canal iónico de sodio que se activa y permite el ingreso de sodio dentro de la célula. Ese ingreso masivo de sodio dentro de la célula lo que va a hacer es desencadenar la liberación del calcio desde el retículo endoplasmático y al citoplasma, y en la célula muscular ese calcio liberado inicia el proceso de contracción muscular que habíamos visto ya en la unidad de citoesqueleto. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos y chicas? No, profe. Entonces, ese es un ejemplo de cómo una molécula señalizadora, en este caso un neurotransmisor, altera la permeabilidad de la membrana, y esa alteración de la permeabilidad de la membrana sirve como de señal para desencadenar la contracción muscular en la célula muscular. Si la acetilcolina está llegando a un receptor de una célula nerviosa, entonces lo que hace es activa el impulso nervioso que va a ser transmitido a la siguiente célula nerviosa hasta llegar a la neurona motora, que es la que va a activar a la célula muscular. Bueno, continuando. Después, el otro tipo de respuesta que podemos, aparte de la alteración de la permeabilidad de la membrana, el otro tipo de respuesta con el cual nos podemos encontrar es que se active una enzima que pueda alterar un proceso celular o un proceso metabólico. O sea, dentro de nuestra célula ya va a existir una enzima y esa enzima va a ser activada a través de la transducción de señal o cascada, ruta de señalización o cascada de señalización. Y esa enzima va a ejecutar un trabajo o una función que permita alterar o modificar un proceso celular o un proceso metabólico de la célula. Como ejemplo específico acá, los neutrófilos son células, glóbulos blancos, que actúan como nuestra primera línea de defensa. Entonces, frente a una infección bacteriana, cuando nuestro organismo tiene que lidiar o detecta una infección bacteriana, entonces nuestro propio organismo libera unos péptidos que esos péptidos serían secuencias cortas de aminoácidos, van a llegar hasta los neutrófilos que tienen receptores de superficie que van a detectar esos péptidos que nuestro organismo empieza a producir en respuesta a la presencia de una bacteria. Entonces, cuando esos péptidos se unen a los receptores que están presentes en los neutrófilos, ¿qué ocurre? Hay unas enzimas dentro del neutrófilo que van a ser activadas y que lo que hacen es originan o empiezan a modificar los microfilamentos, los filamentos de actina y los microtúbulos. Nuestros microfilamentos y microtúbulos
¿Dónde los encontramos? ¿Parte de qué componente de la célula era? Citoesqueleto. El citoesqueleto. Entonces, cuando estas enzimas se activan gracias a la presencia de los péptidos que se liberan ante una infección bacteriana, lo que hace es inicia un montaje y desmontaje de los filamentos de actina y de los microtúbulos. Y eso hace que el neutrófilo se empiece a mover y empieza a migrar hacia el sitio donde se encuentra el foco de infección. Entonces, en este segundo tipo de respuesta, la molécula señalizadora, que en este caso serían estos péptidos que se producen ante una infección bacteriana, lo que hacen es llegan a receptores en los neutrófilos y esos receptores lo que hacen es activan una cascada de señalización que lo que va a hacer es activar enzimas que van a promover el montaje y desmontaje de los microfilamentos y de los microtúbulos para componentes del citoesqueleto de la célula para generar movimiento. Y ese movimiento va a hacer que el neutrófilo migre, empiece a moverse hasta el sitio de infección bacteriana. Y también, ¿cuál es el trabajo del neutrófilo ante una infección bacteriana? Es fagocitar a la bacteria y destruir a la bacteria. Entonces, ese movimiento es todo el movimiento que implica el proceso de fagocitación, también está relacionado a la modificación del citoesqueleto, de los microfilamentos de actina y de los microtúbulos. Entonces, en este ejemplo, vamos a tener en respuesta a una cascada de señalización, vamos a tener una enzima, la activación de una enzima que va a modificar el citoesqueleto de nuestro neutrófilo. ¿Para qué? Para que el neutrófilo se pueda mover y fagocitar a la bacteria que está infectando el organismo. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe, se entiende. Bueno, una última opción de respuesta es que una proteína se active, ingresa al núcleo de nuestra célula y empieza a activar genes específicos o a reprimir o a apagar genes específicos para que se lleve a cabo un cierto proceso celular. Por ejemplo, puede ser la división celular o mitosis. Entonces, para la división celular o mitosis, que vamos a ver con detalle más adelante, yo necesito que la célula active los genes que promueven la división celular y apague o reprima aquellos genes que impiden la división celular. Entonces, esto puede ocurrir mediante rutas específicas de señalización, y aquí vamos a estudiar un poquito, aparte de los receptores de membrana que ya habíamos visto. Acá vamos a ver de forma específica que existen receptores de membrana. Acá tenemos un receptor tirosinquinasa, que habíamos dicho qué tipo de receptor es este receptor tirosinquinasa, de los que ya habíamos visto. Habíamos visto receptores acoplados a canales iónicos, receptores acoplados a proteína G y receptores asociados a enzimas. Las proteínas G sería, profe. Bueno, este sería, por un lado, sería una combinación de receptor asociado a proteína G
Y por otro lado, ¿qué estamos viendo que ocurre con este receptor? ¿Qué estamos observando en su porción intracelular? ¿Qué observan en la figura, chicos y chicas, de nuestro receptor? Adaptador de proteínas. Adaptador de proteínas. No, yo estoy preguntando específicamente por la porción intracelular del receptor. ¿Qué observan ahí? Que es un canal. No. ¿Alguien puede decirme qué están observando en la porción? Tenemos el receptor que se une a una molécula de señalización y que se puede ver en su porción intracelular. Está ahí mismo en la figura, chicos. No sé, le estoy pidiendo que me describan lo que ven en la figura. ¿Qué es esto que se ve aquí? Que le estoy mostrando ahora. Tiro fosfato, ¿no? Sí. Acá tenemos, ¿qué es esto? Este TY, o sea, este TIR, Residuo de tirosina. residuos de tirosina. ¿Y estos residuos de tirosina? ¿Qué pasa con estos residuos de tirosina? Se fosforilan. Están fosforilados. ¿Quién fosforiló esos residuos de tirosina? ¿O cómo se fosforilaron esos residuos de tirosina que están apareciendo en la figura? Con la desfosforilación del ATP a ADP. Sí. ¿Y quién se encargó de hacer eso? Cada uno de estos residuos de tirosina se fosforiló mediante hidrólisis del ATP a ADP, se libera en fosfato y se une a cada residuo de tirosina. ¿Quién hizo eso? ¿O qué? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué pasaba con este receptor, este tipo de receptor específicamente? Bueno, repasando, chicos, de lo que habíamos visto ya la semana pasada. Este era un tipo de receptor
que está asociado a enzima. Entonces vamos a volver a la otra presentación. Entonces, dentro de los tipos de receptores de membrana, habíamos visto que tenemos receptores ligados a canales iónicos, receptores ligados a proteínas G y receptores asociados a enzima. Y dentro de los receptores asociados a enzima, teníamos a los receptores tirosina quinasa. Entonces, ¿qué pasaba con esos receptores tirosina quinasa? Una vez que llega la molécula señalizadora que según específica de esos receptores tirosina quinasa, estos receptores se activan. ¿Y qué pasaba al activarse? Esta molécula se unía a esta porción, a este receptor, y esta molécula a este receptor. Se activan los receptores y esta unidad activada lo que va a hacer es fosforilar las tirosinas de esta unidad. Y esta unidad activada lo que va a hacer es fosforilar las tirosinas de esta unidad. Se forma un dímero activado y la activación se lleva a cabo mediante la agregación de los grupos fosfatos a partir de la hidrólisis de ATP en ADP. ¿Quién se encarga de hacer esta hidrólisis? Este receptor. Esta porción del receptor hace la hidrólisis y va agregando los grupos fosfatos a cada una de las tirosinas de este receptor. Y este receptor hidroliza el ATP y va agregando los grupos fosfatos a las tirosinas de este receptor. Entonces, este receptor lo que hace es, aparte de reconocer a la molécula señalizadora, se activa y funciona en su porción intracelular como una enzima quinasa. O sea, una enzima que va agregando grupos fosfatos. Entonces, esta porción de este receptor actúa como enzima que agrega grupos fosfatos a esta porción de este receptor y este receptor va a hacer lo mismo con este receptor. ¿Se entiende, chicos y chicas? ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, profe, se entendió. Por eso, chicos y chicas, es necesario que ustedes vayan revisando el contenido a medida que va transcurriendo. Vamos desarrollando nuestras unidades porque lo que desarrollamos hoy se engancha con la clase siguiente. Entonces, yo necesito que vayan repasando para poder entender también de lo que yo les estoy hablando. Entonces, volviendo a lo que Profe, estaba. eso estaría las hidrolasas ácidas. Las hidrolasas ácidas, ¿dónde están? Eso no era lisosoma, profe. Sí. ¿Y ahora qué estamos viendo? Membrana. Específicamente, o sea, ¿qué estamos viendo en la membrana ahora?
Específicamente lo que estamos viendo en la membrana ahora son los receptores de membrana, que lo que hacen es reconocen de forma específica una molécula de señalización y Las activan. enzimas serían, profe, ¿Mm? enzimas. Y este receptor de membrana, ¿cuál tipo de receptor de membrana de los que ya habíamos visto es? Enzimático. Sí, este receptor de membrana, al mismo tiempo de reconocer la molécula de señalización, también funciona como enzima. Y en este ejemplo en particular, aparte de ser un receptor de membrana asociado a una enzima, ¿qué más observamos a la figura que había dicho Keila? A las proteínas G, profe. Sí, aquí también encontramos una proteína G asociada. Entonces, digamos que en este ejemplo, este receptor de membrana combina a dos receptores que habíamos visto, o sea, receptores asociados a enzimas y también es un receptor asociado a proteína G. Y dentro de las proteínas G que tenemos en la célula, existe una proteína G que se llama RAS. Y esta proteína G es muy importante porque está involucrada en varias vías o rutas de señalización de la célula. Entonces vamos a ver una aquí específica que es importante que conozcan, que es la ruta MAP quinasa. Entonces acá tenemos este receptor asociado a enzima que actúa como receptor tirosina quinasa, que se une a un factor de crecimiento. Generalmente esta ruta está asociada a factores de crecimiento y en este caso este receptor reconoce al factor de crecimiento epidérmico o EGF por sus siglas en inglés. Llega este factor epidérmico de crecimiento, se une a este receptor que actúa como un receptor tirosina quinasa. ¿Por qué? Porque en esta porción reconoce al factor epidérmico de crecimiento y esta porción del receptor, esta unidad le va a fosforilar a las tirosinas de esta unidad y esta unidad va a fosforilar las tirosinas de esta unidad. Entonces ahí está actuando como enzima. Cuando ocurre eso, se activa una proteína G y en este caso especial, esta proteína G conocemos como RAS. Entonces, esta proteína G RAS lo que hace es, al activarse, intercambia GDP por GTP y queda activada. Y acá, chicos, ustedes se van a encontrar más adelante que esta proteína RAS existe en muchos tipos de cáncer, está alterada, está mutada, y lo que ocurre es que al estar mutada, se mantiene en su estado activo de forma constante, sin necesidad de que llegue esta molécula señalizadora, se active el receptor y le active la proteína RAS. Entonces, en muchos cánceres, esta proteína está mutada, está alterada, de tal forma que existe siempre en su forma activa. ¿Y qué va a pasar cuando esta proteína se mantiene siempre en su forma activa? ¿Qué problema nos puede traer eso?
¿qué les parece que puede causar el hecho de que esta proteína G-RAS siempre se mantenga activa? ¿Qué les parece que puede causar? Podría ser un factor, o sea, un factor predisponente para empezar un tipo de cáncer, profe. Sí. ¿Y por qué sería un factor predisponente? ¿Qué ven que hace RAS en esta figura cuando está activada? No sería fosforilo, profe. Sí, fosforila. Fosforila a otra proteína. Y ¿Y qué pasaba? estaría fosforilando continuamente. Continuamente. ¿Y qué pasa en este caso cuando la proteína RAS activa fosforila a otra proteína? ¿Qué ocurre con esa proteína que está siendo fosforilada? Fosforila a otra proteína. Sí. Y bueno, como vemos en la figura, RAS activada va a fosforilar, en este primer caso, una proteína llamada RAF. Al fosforilar, RAF se activa y a continuación fosforila a esta proteína MEC que se activa. MEC al activarse fosforila a esta proteína ERK que al fosforilarse se activa, va al núcleo y aquí ERK lo que hace es empieza a activar a ciertos genes que van a estimular la mitosis o división celular. Entonces, en esta ruta que conocemos como la ruta MAP quinasa, MAP viene de Mitogen Activated Protein o proteína activada por mitosis. Esta última proteína ERK que viene de Extracellular Signal Regulated Kinase o señal extracelular regulada por quinasas, esta última proteína, en respuesta a este factor de crecimiento, es fosforilada a través de esta cascada de fosforilación, va al interior del núcleo y lo que hace es empieza a activar genes relacionados con la división celular. Entonces, ¿qué pasa cuando esta proteína RAS, por alguna mutación, se mantiene constantemente activa? Entonces, hace que esta proteína ERK se mantenga constantemente activa, vaya al núcleo y active genes que estimulan la división celular. Y una división celular descontrolada es lo que nos puede desencadenar un cáncer. Estaría dividiéndose sin control. Eso es lo que llevaría. Estaría dividiéndose sin control. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan esta ruta en la que está involucrada esta proteína G-RAS asociada a inhibidores tirosina quinasa o asociada a receptores tirosina quinasa, porque muchas veces esta proteína RAS en muchos cánceres está mutada y es una mutación que produce que esta proteína se mantenga activa en este estado activo y al estar activo lo que va a hacer es desencadenar toda esta ruta que llegan a la fosforilación de ERK, que lo que va a hacer es activar genes dentro del núcleo que promueven la división celular. Entonces, eso podemos saber si es que
esa proteína específicamente es la que está alterada a través de un laboratorio o cómo se puede saber eso. ¿Qué cosa? Sí, Juan Alberto, ¿puedes repetirme tu pregunta porque se te escucha un Sí, poquito bajo? sí, ¿cómo se puede saber si esa proteína es la que se ve afectada para que se produzca la mitosis y Ujú. la producción acelerada de las células? Si esto se puede saber a través de un estudio o cómo se puede saber eso. Se puede saber a través de un estudio genético. O sea, si nosotros, por ejemplo, tomamos muestra generalmente hay ciertos tipos de cáncer que están asociados a mutaciones o alteraciones en esa proteína RAS. Entonces, para ese cierto tipo de cáncer se puede estudiar esa proteína y buscar si está presente la mutación Esta, profe, gracias. a través de un estudio genético que les voy a detallar también más adelante. El mismo estudio genético o el estudio para estudiar el ADN, una de las opciones que tenemos es la PCR o la reacción en cadena de la polimerasa, y la otra es la secuenciación, que es la lectura completa de nuestro ADN. Entonces, eso les voy a detallar. Vamos a usar de ejemplo esta proteína RAS para detallarles más adelante esas metodologías. Acá lo importante es entender es que esta proteína RAS puede sufrir una mutación que lo que hace es que se mantenga constantemente activa. Entonces, al estar constantemente activa, no hace falta no hace falta que llegue el factor de crecimiento que le activa el receptor, que después activa RAS. Entonces, digamos que la célula prescinde de esta parte y se queda con la proteína constantemente activada, que desencadena en una división descontrolada. Entonces, eso puede generar un tipo de cáncer. La otra opción también que nos puede llevar a un desarrollo de algún tipo de cáncer es que este receptor se encuentre mutado o alterado y se puede activar solo sin la presencia de esta molécula señalizadora. Entonces, en una célula que funciona normalmente, este receptor solamente se tiene que activar con la llegada de su molécula señalizadora específica. Pero también existen casos en que este receptor puede estar mutado y sin la presencia de esta molécula señalizadora, se active solo y fosforile solo sin este factor de crecimiento y inicie esta ruta o cascada de señalización que lleva a la activación de la división celular. Entonces, estas serían dos opciones o dos formas en la que una célula puede perder el control sobre la división celular, sea porque esta proteína RAS se encuentra constantemente activada por una mutación, o sea porque este receptor muta también y se activa solo sin la presencia del factor de crecimiento que reconoce de forma específica. Por eso también es importante, chicos y chicas, conocer en detalle las rutas de señalización dentro de la célula, porque muchas veces si esas rutas presentan algún tipo de alteración, eso nos puede generar algún tipo de patología, en este caso el cáncer. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda o consulta? No, profe, se entendió. Entonces, de ambas formas ocurriría eso, ¿verdad? Sí. Ese Después, descontrol sí. de división. Después, sí. Ese es control, o sea, esas serían dos formas donde la célula puede perder el control de la división celular. Entonces, esta ruta MAP-quinasa es importante porque se trata de una ruta que como respuesta
genera la activación de genes específicos, genes que van a estimular o promover la división celular, van a ser activados, y genes que interfieren o reprimen la división celular van a ser apagados. Aparte de ser importante esta ruta para activar la mitosis, es también una ruta de interés en lo que es el área de cáncer. ¿Por qué? Porque si esta proteína RAS está mutada, se mantiene constantemente activa esta vía de señalización, o si este receptor está mutado, también se mantiene de forma activa esta vía de señalización. Entonces, cuando entremos en la parte de mutación, les voy a traer ejemplos de proteínas, de mutaciones en la proteína RAS y de mutaciones en estos tipos de receptores y a qué tipo de cáncer pueden estar asociados. Entonces, lo más importante aquí es que conozcan que existen, que sepan que existe esta ruta MAP quinasa, en la que interviene esta proteína GRAS, y que esta ruta activa a través de esta cascada de fosforilación de proteína RAF, MEC y ERK, activa esta última proteína ERK, que lo que va a hacer es entrar al núcleo y estimular la activación de genes que promueven la división de celular y reprimir o apagar aquellos que impiden la división celular. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, chicos y chicas? No, profe. Y aquí habíamos visto, bueno, en la clase anterior, habíamos visto que existen formas de apagar, o sea, cuando la célula se dividió y ya respondió, o sea, respondió al estímulo, se dividió, existen formas de apagar o que se apague esta ruta de señalización. En este caso, lo que se va a apagar en esta ruta va a ser la proteína RAS. La proteína RAS se tiene que apagar para desactivar toda esta vía de señalización. ¿Qué habíamos visto en el caso del ATP, ATP cíclico o el AMP cíclico? ¿Qué pasaba? En el caso del ATP cíclico o el AMP cíclico, ¿cómo habíamos visto que esa ruta se apagaba? Vamos a irnos a esa diapositiva. Para repasar también un poquito. Aquí cuando teníamos la generación de AMP cíclico, ¿cómo apagábamos esta ruta de señalización? O cómo la célula se encarga de apagar esta ruta de señalización.
No, esa otra vez la fosfodiesterasa, profe. Sí. ¿Qué va a hacer la fosfodiesterasa? Romper el AMP cíclico, los enlaces. Va a romper, o sí, va a convertir el adenosín monofosfato cíclico a adenosina monofosfato. O sea, en vez de ser, o sea, una molécula cíclica, se va a convertir en una molécula lineal y ese cambio en la conformación apaga esta vía de señalización. Entonces, es importante que esto es importante que tengamos en consideración que para cada ruta de señalización que se activa, existe un sistema de apagado. ¿Por qué? Porque si esas rutas de señalización se mantienen constantemente activas, nos pueden generar un cáncer. Entonces es importante tener también en cuenta eso, chicos, que cada vez que se activa una ruta, esa ruta se mantiene activa de forma temporal y después, una vez que cumple su función o su Profe, cometido, la se te célula escucha tiene que apagar. Sí. recortado. ¿Sí? ¿Sí? No, no te escuché. No sé si a mí nomás, pero me sale muy entrecortada la videoconferencia, profe. Ujú. ¿El resto qué tal? ¿Me escucha bien? Sí, profe, se te entiende súper bien. Entonces, tenés que ver tu conexión, Gloria. Dale, profe. Bueno, entonces esto es para recordar nomás, chicos, que cada vez que se activa una vía de señalización, tiene que existir un sistema de apagado. Bueno, volviendo a nuestra ruta MAP-quinasa, esta ruta MAP-quinasa se tiene que apagar con la desactivación de la proteína RAS. Entonces, en un determinado momento, después de que la célula respondió al estímulo, RAS pasa de vuelta a su forma inactiva y se corta esta ruta de señalización. Bueno, por último, lo que es la comunicación celular, tenemos que entender el concepto o el mecanismo de amplificación de la señal. Entonces, cuando una molécula de señalización llega y se une de forma específica a su receptor, para que esta única molécula de señalización pase el mensaje o se pase el mensaje al interior de la célula, ocurre lo que se llama amplificación de la señal. Entonces, ¿cómo ocurre esta amplificación de la señal? Por ejemplo, en el caso de este receptor acoplado a proteína G, un receptor que reconoce una molécula de señalización puede activar a varias proteínas G. Y cada una de estas proteínas G, en este ejemplo, puede activar a varias enzimas adenilciclasa. Y cada una de estas enzimas adenilciclasa va a ser responsable de convertir el ATP en AMP cíclico. Y acá ya tenemos nuestro segundo mensajero. Entonces, la primera forma de amplificación de la señal es que a partir de una sola molécula de señalización, en este caso, nuestra proteína G es capaz de activar a varias enzimas o proteínas adenilciclasa y cada una de estas enzimas adenilciclasa van a convertir ATP en AMP cíclico y rápidamente va a aumentar la concentración del AMP cíclico en el citoplasma de nuestra célula.
Entonces, este AMP cíclico, cada uno de estos AMP cíclicos va a ser responsable de activar a proteínas quinasas que a su vez van a estar, este AMP cíclico va a ir activando varias proteínas quinasas que a su vez van a fosforilar no solo a una proteína, sino a varias proteínas. Entonces, así de esta forma lo que obtenemos es la amplificación de la señal a partir de una sola molécula de señalización dentro de la célula. No es que se activa una sola adenilciclasa, sino que varias adenilciclasas que a su vez van a producir una gran cantidad de AMPC cíclico, y cada una de estas moléculas de AMPC cíclico va a activar proteínas quinasa que cada una va a ir activando mediante agregación de grupo fosfato a otras proteínas. Entonces, de esta forma, a partir de una única molécula, dentro de la célula, tenemos lo que conocemos como la amplificación de la señal. ¿Se entiende, chicos y chicas, esa idea? Sí, profe. Bueno, entonces hasta aquí llegamos lo que es la parte de comunicación celular. Entonces aquí cerramos la parte de comunicación celular y vamos a entrar ahora en lo que es la organización de nuestro núcleo. ¿Por qué? Porque en este, o sea, por ejemplo, en esta vía, en última instancia, se activa esta proteína ER que entra al núcleo y se asocia al ADN y va a empezar a activar la expresión de genes. Y para poder entender ese proceso de activación de genes o represión de genes, necesitamos entender primero cómo nuestro ADN está organizado dentro de nuestra célula. Entonces, para eso vamos a pasar ahora al siguiente capítulo. Y en este siguiente capítulo vamos a ver en una primera instancia cómo nuestro ADN está organizado dentro del núcleo. Bueno, esta unidad entonces que vamos a iniciar ahora es del libro de Calvo, el capítulo 7, y corresponde a las páginas 293 a 315. Entonces, de aquí en adelante también otra parte que vamos a ver es el dogma central de la biología molecular, que es este que está aquí. Entonces, nuestro ADN está dentro del núcleo de la célula y contiene los genes que mediante este proceso de transcripción, esos genes van a generar ARN mensajero dentro del núcleo, que luego va a migrar al citoplasma, donde se va a encontrar con un ribosoma para iniciar la traducción y generar una proteína. Para entender todo este proceso, primero nos vamos a enfocar en el ADN y cómo está organizado dentro del núcleo de nuestra célula. Entonces, bueno, este es a modo repaso. Este es el núcleo de la célula eucariota. Recordemos que las células procariotas no tienen núcleo. Y vemos que este núcleo está, por un lado, presenta una membrana o envoltura nuclear que acá detallamos, es una doble membrana. Esta doble membrana contiene poros nucleares que van a permitir la entrada y salida de componentes celulares del citoplasma al interior del núcleo o del interior del núcleo al citoplasma. Aparte de esta envoltura nuclear, dentro vamos a tener el material genético ADN
que lo conocemos como cromatina. Entonces, esta cromatina vamos a ver también cómo se encuentra organizada. Entonces, dentro del núcleo vamos a tener también el nucleolo, que consiste en un cuerpo granular dentro del núcleo conformado por ARN y proteínas, donde se está llevando a cabo la síntesis de ARN ribosómico y el ensamblaje de los ribosomas. Y aparte de eso vamos a tener a los cromosomas, que vamos a ver que está constituido por la cromatina, que es una combinación de ADN y proteínas, que vamos a ver cómo se organiza tanto durante la división celular como el periodo entre división celular y división celular que conocemos con el nombre de interfase. Entonces, dentro del núcleo, nuestro ADN sigue una organización en la cual acá tenemos el ADN como doble hélice, que, o sea, son dos cadenas de nucleótidos que se unen entre sí por puentes de hidrógeno y se enrollan formando una doble hélice de ADN. Entonces, este es el primer nivel de organización de nuestro ADN. Este ADN se une a unas proteínas que llamamos proteínas histona y se enrolla de tal forma que este ADN se puede ir condensando o comprimiendo dentro del núcleo hasta dar unas estructuras que nosotros conocemos como cromosomas, que se observan durante la división celular. Entonces, dentro de la célula, esta es nuestro material genético, el ADN, que se encuentra en una como doble hélice, dos cadenas de nucleótidos que se unen por puentes de hidrógeno en doble hélice. Esto ya tiene, o sea, esto ya vimos, esta organización ya vimos en la unidad 2 de moléculas biológicas, entonces esta parte tienen que repasarla de la unidad 2. Entonces, este ADN se asocia a unas proteínas que llamamos histona y el ADN con las proteínas histonas, o que se enrolla alrededor de las proteínas histonas, es lo que conocemos como nucleosomas. Después, estos nucleosomas se pueden aglutinar y acá tenemos ya lo que conocemos como fibra de cromatina. Esta es la fibra de cromatina más pequeña, que es de 30 nanómetros, que a su vez se puede agrupar y organizar mediante proteínas de andamiaje para formar fibras de 300 nanómetros. Y cuando estas fibras se condensan, nos dan origen a las estructuras que conocemos como cromosomas, que en el ser humano vamos a ver que existen 46 cromosomas que están organizados en pares. Par 1, par 2, par 3, par 4, hasta el par 22, más el par de cromosomas sexuales. En este caso, ¿qué cromosomas sexuales se observan? XY. Masculino. Entonces, este individuo es del sexo masculino. En el caso de las mujeres, ¿cuál sería la combinación de cromosomas que se tendría que observar aquí? Doble X. Doble Y. Perdón. No, doble X. Doble X. Las mujeres presentamos dos cromosomas X y los varones presentan un cromosoma X y un cromosoma Y. El cromosoma Y está presente en los varones, pero no en las mujeres. Entonces, lo importante ya conocer de esta agrupación o la organización de nuestro ADN en estos cromosomas es que cada par de cromosomas
va a contener un conjunto exclusivo de genes. Y dentro de cada par, vamos a ver que dentro del par 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente, un par, o sea, dentro de cada par, un cromosoma lo vamos a heredar de nuestra madre y otro cromosoma lo vamos a heredar de nuestro padre. Entonces, en el momento de la fecundación, el óvulo de la mujer va a aportar la mitad de los cromosomas, 23 cromosomas, y el espermatozoide del hombre va a aportar los otros 23 cromosomas para que al llevarse a cabo la fecundación vamos a tener una célula o cigoto con 46 cromosomas en total. Entonces ese cigoto se va a ir dividiendo por mitosis y cada célula que surja de esa mitosis del cigoto va a presentar 46 cromosomas. ¿Ok, chicos y chicas? Sí, profe. Entonces, en nuestra especie, la especie humana, el número diploide de cromosomas es 46 cromosomas en total y el número haploide de cromosomas va a ser 23. Entonces, en el ser humano, ¿cuáles son las células haploides que nosotros presentamos? Los espermatozoides. Los espermatozoides en los varones y en las mujeres. Y el óvulo de la mujer. Sí. Entonces, en los seres humanos, el óvulo de la mujer y el espermatozoide del varón son células haploides. ¿Por qué? Porque presentan la mitad de cromosomas, que serían 23 en el caso de los seres humanos. Más allá de las células, o sea, después el resto de las células de nuestro organismo, que no sean óvulos o espermatozoides, presentan 46 cromosomas en total, que es el número diploide en seres humanos. Entonces, estos cromosomas los vamos a observar durante la división celular o la mitosis. Entonces, aquí tenemos en esta figura la cromatina en interfase, que sería el periodo entre una división celular y otra división celular de la célula que conocemos como mitosis. Entonces, esta cromatina en interfase es el resultado de la unión del ADN a las proteínas histonas, y estas proteínas histonas, cuando están unidas al ADN, conocemos como nucleosomas, y estos nucleosomas, cuando se agrupan entre sí, obtenemos una cromatina, que es la cromatina que se observa en la fase de interfase, que es cuando la célula no se está dividiendo. Ahora, cuando la célula entra en división celular o mitosis, se empieza a condensar cada vez más hasta darnos origen a los cromosomas, que serían la forma más condensada que nosotros tenemos de ADN dentro de nuestras células. Entonces, cuando nosotros observamos a la célula en el proceso de mitosis, es cuando observamos esta conformación o este conjunto de cromosomas dentro de nuestra célula. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? ¿Alguna duda o consulta? Se entiende, profe. Uh-huh. Y acá lo importante también es entender o saber que cada par de cromosomas, una copia de un cromosoma lo recibimos de nuestra madre, otro de nuestro padre. En el caso del par sexual, el cromosoma Y
siempre va a ser heredado del padre en el caso de los varones. Y en el caso de las mujeres, un cromosoma, bueno, en el caso de los varones, el cromosoma Y siempre se va a recibir del padre y el cromosoma X se va a recibir de la madre. En el caso de las mujeres, un cromosoma X se recibe del padre y otro cromosoma X se recibe de la madre. Entonces, estos cromosomas son el mayor estado de condensación de nuestro ADN que los vamos a observar durante la división celular o mitosis. Y este ADN, en el periodo que conocemos como interfase, que es el periodo que la célula se desarrolla entre una división celular y otra, en este periodo se encuentra en esta conformación. ¿Ok, chicos y chicas? Sí, profe. Ahora, ¿cómo hacemos o cómo pasamos de este estado? O sea, nuestro ADN, a medida que va transcurriendo el ciclo celular, que va a ser la división celular o mitosis, seguido de la interfase, que es un periodo que la célula va a crecer, de división celular a interfase y de interfase a división celular, nuestro ADN se está condensando y descondensando constantemente. Entonces pasa de este estado a este estado. Espérenme un rato, chicos, que tengo acá una visita en la sala, le voy a sacar afuera. Es mi gato. Sí. Bueno, volviendo entonces a nuestro ADN, para pasar de ese estado de condensación a descondensación y de descondensación a condensación, estas proteínas histonas, que son las proteínas que están asociadas a nuestro ADN, pueden unirse a grupos acetilo, en lo que conocemos como el proceso de acetilación de histonas. Cuando estas histonas, estas proteínas histonas, se unen a grupos acetilos, entonces nuestra cromatina o ADN se descondensa. Y cuando se retiran los grupos acetilos de estas proteínas histonas, nuestro ADN se condensa. Entonces, a través del proceso de acetilación y desacetilación de histonas, podemos pasar la histona, que es la proteína que está asociada al ADN, se acetila, entonces nuestro ADN se descondensa. Y cuando esta histona se desacetila, o sea, se van retirando los grupos acetilos, se vuelve a condensar. Y de esta forma, durante todo el proceso de ciclo celular, pasamos de esta cromatina en interfase a esta cromatina en mitosis y volvemos de vuelta a esta cromatina en interfase hasta la siguiente división celular, donde de vuelta se condensa nuestra cromatina para el proceso, durante el proceso de mitosis. Todo esto ocurre gracias a este proceso de acetilación y desacetilación de histonas. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda o consulta? No, profe. Se entiende, profe. Bueno, volviendo entonces a nuestro núcleo, vamos a observar que durante este periodo de interfase podemos observar dentro del núcleo de nuestra cromatina y vemos que hay regiones más oscuras que serían la heterocromatina y regiones más claras que conocemos como eucromatina. Entonces, ¿eso qué es? ¿O qué, debido a qué aparece?
Bueno, la heterocromatina van a ser regiones de ADN que van a estar más condensadas gracias a este proceso de desacetilación de histonas. Y las regiones de eucromatina que vemos más claras son regiones que van a estar más descondensadas. ¿Por qué? Porque esas regiones, las histonas, van a estar acetiladas, entonces nuestro ADN va a estar más descondensado. Entonces, por lo general, estas regiones que están de eucromatina, que están más descondensadas, o sea, más abiertas, significan que son regiones que están en constante actividad y que ahí vamos a tener genes que se van a estar activando constantemente. En cambio, las regiones más oscuras de nuestro núcleo, donde observamos este ADN más oscuro de heterocromatina, significa que el ADN está más contraído, más condensado. Entonces, en esta región tenemos probablemente genes que no están activos o no se están expresando. Entonces, esta heterocromatina puede estar, o esta heterocromatina puede contener ADN que está más condensado, y dentro de la célula humana conocemos tres tipos de heterocromatina: la constitutiva, la facultativa o la sexual o corpúsculo de Barr. Entonces, la constitutiva es el conjunto de, o sea, es la heterocromatina que va a tener aquellos genes o va a contener aquellos genes que esa célula no necesita utilizar. Por ejemplo, ¿qué tipos celulares nosotros podemos encontrar dentro de nuestro organismo? Chicos y chicas, No entendí tu pregunta, ¿qué profe. tipos celulares nosotros podemos encontrar dentro del organismo humano? Y varios tipos, profe. Sí, No sé, la célula de la piel, célula de la piel, ¿qué otro tipo de celular? de algún órgano de los pulmones, Células, dentro de los pulmones, ¿qué tipos celulares, por ejemplo, se pueden encontrar? neumocitos, Neumocitos. Después, otro ejemplo de otro tipo celular, Células de la sangre, células de la sangre, plasmocitos, plasmocitos. Después, y Linfocitos, leucocitos. linfocitos. enterocitos. Linfocitos, sí, dentro de los leucocitos tenemos a los linfocitos. Imagínense, chicos, que cada una de esas células, cada una de las células de nuestro cuerpo contiene el mismo material genético. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es posible que el mismo material genético me dé origen a un neumocito, a un leucocito, a una célula de la piel? Si cada una de esas células de mi cuerpo contiene el mismo ADN, entonces, ¿qué va a variar de una célula a otra? Para que mi célula de la piel sea una célula de piel, para que mi célula de mis leucocitos sean leucocitos, para que mis neumocitos sean neumocitos y no, por ejemplo, células musculares. ¿Qué es lo que va a variar de una célula a otra?
¿Qué le va a diferenciar a un leucocito de un neumocito? O a un neumocito o una célula de la piel. Las funciones La que proteína, tiene cada profe. uno. Las funciones de cada uno. Pero aparte, dijimos que en nuestro ADN están nuestros genes. Nuestros genes codifican proteínas. Entonces, ¿qué, aparte de la función, qué también tiene que ser diferente o qué también tiene que variar de un tipo celular a otro tipo celular? Los tipos de genes que tiene cada. Los tipos de genes que están activados. Porque tanto mi célula de la piel, mi neumocito, como mis linfocitos tienen el mismo material genético. Pero para que un neumocito se convierta en neumocito, una célula se convierta en neumocito, una célula se convierta en célula de piel o una célula se convierta en leucocito o específicamente en linfocito, dentro de todo mi ADN, distintos conjuntos de genes se van a activar y otro conjunto de genes se van a tener que apagar. Entonces, los genes, por ejemplo, una célula, un linfocito, que es un tipo de glóbulo blanco súper especializado, para poder ser un linfocito va a tener un conjunto de genes que van a estar activados, que le van a dar esa característica del linfocito, y va a haber otro conjunto de genes que van a estar apagados para que ese linfocito no sea una célula nerviosa, no sea una célula muscular, no sea otro tipo de célula especializada. Entonces, ese conjunto de genes que están normalmente apagados en cada tipo celular es lo que nosotros conocemos como heterocromatina constitutiva. Por ejemplo, dentro del linfocito, los genes que estimulen la diferenciación de la célula hacia el linfocito van a estar activos. Los demás genes que estimulen la diferenciación de la célula a una célula muscular, a un hemocito, a una célula de piel, van a estar apagados y van a conformar lo que es la heterocromatina constitutiva. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. O sea, ¿qué sería el trabajo, el tiempo y el trabajo? Los diferentes tiempos y trabajos que lleva cada uno para diferenciarse. No, serían las regiones del ADN que están apagadas en cada tipo celular. Por Entiendo. ejemplo, en un linfocito van a estar activos los genes que hacen que esa célula sea un linfocito, pero todos los demás genes que, por ejemplo, tienen que ver con la célula muscular, la célula nerviosa o la célula de la piel, van a estar apagados. Entonces, ese conjunto de genes apagados es lo que nosotros conocemos como heterocromatina constitutiva, que es una cromatina más condensada. Entonces, al estar más condensada, los genes que están en esa región no se van a estar expresando. Entonces, ese sería el primer tipo de heterocromatina. Dentro de una célula específica va a ser el conjunto de genes que están apagados porque esa célula, si es un linfocito, no necesita que genes relacionados a una célula muscular o una célula nerviosa estén activos. Va a necesitar que solamente los genes relacionados a las funciones de lo que es un linfocito estén activos. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. El otro tipo de heterocromatina es la facultativa. Entonces, la heterocromatina facultativa es, por ejemplo, una célula entra en división celular y activa todos los genes que estimulan la división celular. Solo que una vez que termina la división celular, esos genes
se tienen que apagar de vuelta hasta la siguiente división celular. Entonces, a esas áreas donde están esos genes, a esas áreas de la cromatina donde están esos genes, que se tienen que activar en un determinado momento para luego apagarse, para luego activarse de nuevo, es lo que conocemos como heterocromatina facultativa. Entonces, la constitutiva es esas regiones, esos genes que se encuentran dentro de la cromatina que están constantemente apagados en un tipo celular. Las facultativas serían aquellos genes que se encuentran dentro de la cromatina que, dependiendo, si por ejemplo genes relacionados a la división celular, cuando la célula tiene que dividirse, se activan, una vez que terminó de dividirse, se apagan hasta la siguiente división celular. Entonces esa sería la facultativa. ¿Se entiende la diferencia, chicos y chicas? Sí, profe. Y por último, vamos a tener la heterocromatina sexual o corpúsculo de Barr. ¿Qué ocurre? O sea, es la diferencia que vamos a observar entre hombres y mujeres. Habíamos dicho que las mujeres presentan 2 cromosomas X y los varones presentan un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, en el caso de las mujeres tenemos una doble dosis. Dentro de cada cromosoma vamos a tener un juego de genes. Entonces, en el caso, todos los genes que están en el cromosoma Y van a estar en doble dosis o por partida doble en las mujeres, ya que nosotras tenemos 2 copias del cromosoma X, mientras que los varones solamente tienen una copia del cromosoma X. Entonces, para que los genes que están presentes en el cromosoma X en las mujeres no estén expresados por partida doble, entonces lo que ocurre es que en las células de las mujeres o en el organismo de las mujeres, en cada célula, un cromosoma X se va a desactivar. Y para desactivarse, lo que va a hacer es condensarse y generar lo que se llama la heterocromatina sexual o corpúsculo de Barr. Entonces, esta heterocromatina sexual o corpúsculo de Barr va a estar presente en las mujeres y va a ser el resultado de la condensación de uno de los cromosomas X que presentamos las mujeres. Entonces, cuando en la fecundación un óvulo es fecundado portador de un cromosoma X, es fecundado por un espermatozoide portador de un cromosoma X, va a generar una célula que va a dar origen a un individuo del sexo femenino. Aquí en rojo vemos el cromosoma X que aporta el espermatozoide y en azul el cromosoma X que aporta el óvulo o la madre. Entonces, en las primeras divisiones celulares del cigoto, las primeras células mantienen activos ambos cromosomas X. Pero para que se pueda compensar ese exceso de dosis de genes en las mujeres, llega un punto en el desarrollo embrionario que dentro de cada célula se desactiva de forma aleatoria uno de los cromosomas X. Entonces, en las mujeres vamos a tener un grupo de células donde el cromosoma X que viene del papá o del padre se desactiva, o si no, en otro grupo de células vamos a tener la desactivación del cromosoma X de la mamá. Entonces, en todas las mujeres, nuestras células
van a presentar este corpúsculo de Barr o corpúsculo sexual, que es una cromatina, heterocromatina, una cromatina condensada, una heterocromatina, que es el resultado de la desactivación dentro de cada una de nuestras células, ya sea del cromosoma X que heredamos del padre o del cromosoma X que heredamos de la madre. ¿Y esto por qué ocurre? Para compensar, para que los genes que están presentes en el cromosoma X no se expresen en doble dosis en la mujer y se puede igualar al varón que tiene un solo cromosoma X. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Para cerrar la clase de hoy, vamos a repasar nuestro ADN que se encuentra dentro del núcleo, se asocia a proteínas histonas para formar lo que es la cromatina. Y nuestra cromatina tiene distintos niveles de organización. Y en su estado más condensado, nos generan las estructuras que conocemos como cromosomas, que las observamos. Estos cromosomas los podemos observar al momento de la división celular. Entonces, tenemos nuestro ADN asociado a proteínas histonas y vamos a tener una organización que corresponde a la célula que cuando se encuentra en interfase, que es un estado en que la célula no se está dividiendo. Cuando la célula se está dividiendo o está en proceso de mitosis, observamos el mayor estado de condensación de nuestro ADN que nos origina o nos da origen a los cromosomas. Esta condensación y descondensación del ADN se da gracias al proceso de acetilación de estas proteínas histonas. Entonces la histona se acetila y nuestro ADN está descondensado. La histona se desacetila y se vuelve a condensar. Y dentro de nuestro núcleo tenemos regiones de cromatina que son más claras, que conocemos con el nombre de eocromatina. Entonces, esta eocromatina se caracteriza por ser una región más descondensada. Entonces, al estar más descondensada, quiere decir que ahí hay genes que están activos dentro de nuestro ADN. Y tenemos también regiones más condensadas que conocemos como heterocromatina, de las cuales podemos tener la constitutiva, la facultativa o la sexual o corpúsculo de Barr. Entonces, la heterocromatina constitutiva es aquel conjunto de genes que en una determinada célula se mantienen apagados. ¿Por qué? Porque no son genes relacionados al tipo celular. Por ejemplo, los genes dentro de una célula de un leucocito están apagados los genes que están relacionados a una célula nerviosa, a una célula muscular, a una célula de piel. En una célula de piel también se encuentran apagados de forma permanente aquellos genes que tienen que ver con la función nerviosa o con la función muscular o con la función de un leucocito. Entonces, la heterocromatina constitutiva son los genes que siempre se encuentran apagados en un determinado ciclo celular. La facultativa van a ser esas regiones de ADN que contienen genes que, por ejemplo, cuando va a iniciar la división celular, se activan esos genes, pero una vez que termina la división celular, se tienen que apagar. Entonces son zonas de cromatina que se va a estar condensando y descondensando dependiendo de la necesidad de la célula. Y por último vamos a tener la heterocromatina sexual o corpúsculo de Barr, que es uno de los cromosomas X de la mujer que se va a inactivar y se inactiva mediante condensación del ADN de ese cromosoma X. Entonces las mujeres
vamos a tener una porción de células, un grupo de células a nuestro organismo, donde se va a mantener conexado o inactivado el cromosoma X heredado al padre, el cromosoma X heredado a la madre. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy de organización del ADN dentro del núcleo de nuestra célula. Hasta aquí, chicos y chicas, ¿alguna duda? No, profe, se entendió. Bueno, entonces Pues, continuamos la clase siguiente. Para terminar, cerrar la parte de organización de nuestro ADN dentro de la célula. Y les dejo ya abierto el cuestionario o la actividad relacionada al capítulo de comunicación celular. Dale, profe, muchas gracias. Ujú. Y Gracias. nos vemos en 5 minutitos, nos encontramos para el eje de investigación para dejarles indicarles la actividad de hoy del eje de investigación. Nos vemos, profe. Hasta luego, chicos y chicas, nos encontramos en breve.